¿Por qué nadie te escucha? Habilidades de comunicación. Parte 1. ¿Por qué nadie me entiende? Hay un momento en la vida en que uno se detiene, cansado de los malentendidos, de las discusiones que terminan peor de cómo empezaron. De las ideas que jamás logran llegar al otro lado con la fuerza con la que salieron del corazón. Es ahí, justo ahí, donde comienza esta historia. No con grandes discursos ni con palabras complicadas, sino con una pregunta sencilla y poderosa: ¿por qué nadie me entiende? Si alguna vez sentiste que hablabas y no te escuchaban, que tus palabras caían al vacío, que no importaba cuánto intentaras explicar algo, la otra persona siempre lo interpretaba mal, entonces esta historia es para ti. Habilidades de comunicación, más que un libro, es un mapa. Un recorrido íntimo por los errores, aciertos, revelaciones y secretos que nos permiten conectar con los demás de forma genuina. Y todo comienza por reconocer una verdad incómoda: no sabemos comunicarnos como creemos. Nos enseñaron a hablar, pero no a escuchar. A defender nuestra opinión, pero no a entender la del otro. A tener razón, pero no a construir puentes. Y eso nos ha hecho daño. Imagina que cada conversación es como cruzar un río. Tú estás en una orilla, con tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones. La otra persona está al otro lado. La única forma de encontrarse es construir un puente entre ambas orillas. Pero si no sabes cómo hacerlo, lo que sucede es que lanzas palabras como piedras, y claro, el puente nunca se forma. Solo hay golpes, ruido y distancia. Este viaje comienza ahí, aprendiendo a dejar de lanzar piedras y empezar a tender puentes. Y para eso, hay que mirar adentro primero. Porque comunicar no es solo hablar bien. Es conocerse. Es saber lo que se quiere decir, por qué se quiere decir, y cómo decirlo sin dañar. Es leer el alma detrás de una palabra. Es transformar el ruido en conexión. Las habilidades de comunicación no son un don, no son un talento reservado para unos pocos. Son herramientas, y como cualquier herramienta, se pueden aprender. Y aquí vamos a hacerlo paso a paso, sin complicaciones, con ejemplos reales, con emoción y con propósito. Porque cuando aprendes a comunicarte bien, tu vida cambia. Tus relaciones mejoran. Tu trabajo se transforma. Tu confianza se dispara. Y algo aún más poderoso ocurre: dejas de sentirte solo. Porque ahora, por fin, los demás te entienden. Pero para llegar ahí, primero hay que descubrir qué está bloqueando tu forma de comunicar. Parte 2. El ego que interrumpe, juzga y no escucha. ¿Alguna vez has sentido que alguien te escucha, solo para responderte? Que mientras hablas, la otra persona ya está preparando su contraataque mental, sin dejar espacio para lo que realmente quieres decir. O peor aún, ¿te has descubierto haciéndolo tú? Ahí está el ego, silencioso pero dominante, filtrando cada palabra, juzgando, comparando, interrumpiendo. Y cuando el ego toma el control, la comunicación auténtica desaparece. Verás, el ego no quiere escuchar para entender. Quiere escuchar para ganar. Le molesta el silencio porque no lo puede controlar. Le incomoda la crítica porque la percibe como amenaza. Le asusta el desacuerdo porque lo interpreta como rechazo. Y ese ego, aunque se disfraza de seguridad, en realidad es miedo con corbata. El ego te hace creer que tienes que defenderte, que tienes que tener razón, que si cedes, pierdes. Y así, conversación tras conversación, vamos levantando muros en vez de tender puentes. Pero ¿y si te dijera que escuchar no es rendirse, sino abrir una puerta? Que comprender no significa estar de acuerdo, sino tener la madurez de ver más allá de uno mismo. El ego interrumpe porque no soporta sentirse fuera de control. Juzga porque necesita sentirse superior. Y no escucha porque tiene miedo de cambiar. Y aquí está el gran secreto: la buena comunicación comienza cuando el ego se calla. Esto no significa eliminarlo, porque el ego forma parte de nosotros. Significa reconocer cuando está hablando él y no tú.
Es como tener un invitado interno que opina todo el tiempo, pero ahora tú decides si lo escuchas o no. Piénsalo, ¿cuántas veces has reaccionado con ira porque el ego se sintió atacado? ¿Cuántas veces has hablado solo para demostrar que sabes más, que tienes razón, que eres mejor? Y lo más duro, ¿cuántas conexiones verdaderas has perdido por no saber escuchar desde el corazón? Escuchar es un acto de amor, de respeto, de humildad. Requiere de tener ese ruido interno que te grita, responde ya, y simplemente estar presente. Sin juicio. Sin prisa. Sin máscaras. Es en ese espacio donde ocurre la magia, cuando el otro siente que lo ves, que lo reconoces, que importa. Y ahí, sin palabras rebuscadas ni grandes discursos, nace la comunicación real. Pero para escuchar así, primero hay que entrenarse. Porque estamos tan acostumbrados a reaccionar, que escuchar con el corazón parece un idioma nuevo. Parte 3. Escuchar con el corazón, el superpoder olvidado. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es automático, escuchar es un acto consciente. Oír es biología. Escuchar es un arte. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde la otra persona te mira, asiente, incluso repite alguna de tus frases, pero sientes que no te está escuchando realmente? Que está ahí, pero no está contigo. Porque escuchar de verdad no es solo callar mientras el otro habla. Es estar presente, completo, sin pensar en lo que vas a responder, sin juzgar, sin querer arreglar todo. Solo estar. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Vivimos en piloto automático. Corremos de una cosa a otra, revisamos el celular mientras alguien nos habla, damos consejos sin entender el dolor detrás de las palabras, y llamamos a eso conversar. Pero escucha esto, cuando alguien se siente realmente escuchado, no solo se calma, se sana. Escuchar con el corazón es mirar al otro sin filtros, sin máscaras, sin el ruido mental que te dice esto no es importante o ya sé por dónde va. Es abrir un espacio donde el otro pueda ser sin miedo a ser corregido, sin temor a ser minimizado. Y no necesitas técnicas sofisticadas para hacerlo. Necesitas presencia. Genuina. Sincera. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo que le duele, no necesita que lo soluciones. Necesita saber que no estás solo. Un entiendo cómo te sientes puede valer más que 1000 soluciones forzadas. El secreto está en lo que no se dice, en la mirada que contiene, en el silencio que no incomoda, en el gesto que transmite estoy contigo. Esto es lo que llamamos escucha activa, y es mucho más que asentir con la cabeza. Es mostrar interés real con el cuerpo, con la voz, con los ojos. Es hacer preguntas que nacen del deseo de comprender, no de la obligación de responder. Y, sobre todo, es escuchar con intención, la intención de conectar, de comprender, de acompañar. ¿Te imaginas cuántos conflictos podrían evitarse si tan solo aprendiéramos a escuchar así? ¿Cuántas parejas podrían salvarse? ¿Cuántas relaciones laborales podrían mejorar? ¿Cuántas heridas podrían empezar a cerrar? Escuchar con el corazón es como darle al otro un espejo limpio donde por fin puede verse con claridad. Y muchas veces, eso es todo lo que necesitamos para empezar a sanar. Pero hay algo que puede arruinar incluso la mejor escucha, nuestra forma de hablar. Porque una palabra mal dicha puede cerrar puertas que costaron años abrir. Parte 4. Tus palabras pueden herir o sanar. Las palabras tienen peso. Aunque no se vean, aunque parezcan ligeras, cada una lleva una carga emocional que puede levantar o derribar a quien la escucha. ¿Has notado cómo una sola frase puede quedarse dando vueltas en tu mente por días, incluso años? A veces fue algo que alguien te dijo en un momento de enojo, o quizás algo que tú dijiste sin pensar, y que aún hoy te duele haber pronunciado. Eso no es casualidad. Es el poder del lenguaje. Es la manera en que nuestras palabras no solo comunican ideas, sino también emociones, intenciones, heridas y amor. El problema es que la mayoría de nosotros habla en modo automático.
Decimos lo primero que se nos viene a la cabeza. Reaccionamos en vez de responder. Usamos las palabras como espadas en vez de usarlas como puentes. Y cuando eso pasa, lo que construimos es distancia. Hablar con conciencia significa entender que cada palabra que sale de tu boca es una elección. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices, cuándo, dónde y con qué intención. Por ejemplo, no es lo mismo decir: siempre haces lo mismo. ¿Qué decir? Cuando esto pasa, me siento herido. La primera sentencia ataca, la segunda comparte. Una genera defensa. La otra invita al entendimiento. Hay una enorme diferencia entre hablar desde la culpa y hablar desde la emoción. Cuando señalas con el dedo, el otro se cierra. Pero cuando hablas desde tu sentir, desde tu verdad, sin imponer, sin exigir, entonces la puerta de la conexión se abre. Y esto se entrena. Se aprende. Se desarrolla. Uno de los ejercicios más poderosos es pausar antes de hablar. Respirar. Preguntarte, ¿esto que estoy a punto de decir va a construir o va a dañar? ¿Va a sanar o va a herir? También es importante observar tu tono, tu expresión, tu lenguaje corporal. Porque no solo comunicas con lo que dices, sino con todo tu ser. Tus ojos, tu postura, tu energía, todo habla por ti. Y aquí viene algo clave: no se trata de hablar bonito, se trata de hablar desde un lugar verdadero, respetuoso, consciente. Las relaciones no se destruyen por grandes batallas, sino por pequeñas palabras dichas sin cuidado, repetidas día tras día. Pero también pueden reconstruirse con palabras justas, con frases que acarician, con silencios que sostienen, con conversaciones valientes. Así que la próxima vez que hables, recuerda, tus palabras no son solo sonidos, son semillas. ¿Qué quieres que florezca? Parte 5. Hablar con empatía, el arte de tocar el alma sin herir. La empatía es uno de esos conceptos que todos creen entender, pero pocos practican con honestidad. Porque empatía no es solo ponerse en los zapatos del otro, es caminar con ellos un rato, aunque no te queden bien, aunque aprieten, aunque no te guste el camino. Y cuando hablamos de comunicación, la empatía verbal se convierte en un superpoder. Es lo que transforma una simple charla en una conexión real. Es lo que logra que el otro no solo escuche tus palabras, sino que sienta que tú lo ves, lo comprendes y lo respetas. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se habla con empatía? Primero, escuchando desde la humildad. Sin el afán de corregir, sin necesidad de dar consejos, sin buscar imponer tu visión. Porque cuando alguien se abre contigo, no necesita que le soluciones la vida, necesita sentir que su experiencia tiene valor. Segundo, reflejando emociones, no solo ideas. Si alguien te dice estoy cansado de sentirme invisible, no le respondas con lógica, pero tienes amigos, tienes trabajo, no estás tan mal. Eso, aunque suene bien intencionado, invalida su emoción. Una respuesta empática sería: debe ser muy frustrante sentir que das tanto y nadie lo nota. Entiendo por qué te duele. Eso no lo arregla todo, pero lo abraza. La empatía verbal es como un puente suave que se tiende entre dos personas. No siempre soluciona el problema, pero siempre alivia el peso. Otra herramienta es hacer preguntas abiertas, del tipo: ¿cómo te sentiste con eso? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué puedo hacer para apoyarte? Y lo más importante, nunca uses la empatía como una técnica para manipular o ganarte la confianza del otro. La verdadera empatía no tiene agenda. No busca convencer ni impresionar. Solo está ahí para acompañar. La persona empática sabe que las palabras correctas no son las más inteligentes, sino las más genuinas. A veces basta un simple te entiendo o un estoy contigo para cambiar por completo el rumbo de una conversación e incluso de una relación. ¿Recuerdas alguna vez en la que alguien te habló con tanta empatía que sentiste alivio inmediato? Ese tipo de presencia que no juzga, que no presiona, que simplemente te sostiene. Tú también puedes ser ese tipo de persona.
No necesitas títulos, ni estudios, ni técnicas complicadas. Solo necesitas abrir el corazón y escuchar con el alma. Pero para hablar con empatía, primero tienes que aprender a hablar contigo mismo con amabilidad. Porque la forma en que te tratas a ti, también se cuela en tus conversaciones con los demás. Parte 6. Tu diálogo interno, la conversación que lo cambia todo. Antes de abrir la boca para hablar con alguien más, ya estás hablando contigo. En silencio, sin darte cuenta, estás conversando constantemente con una voz dentro de ti. Esa voz que te dice eres un tonto cuando cometes un error. La que te repite no vas a poder justo antes de intentar algo nuevo. La que te castiga, te exige, te compara, o, en los mejores días, te anima, te calma y te recuerda tu valor. Ese diálogo interno es el origen de tu manera de comunicarte con el mundo. Porque nadie puede hablar con respeto, claridad y empatía hacia otros si primero no lo hace consigo mismo. Imagina a alguien que internamente se repite no valgo nada. ¿Cómo crees que reaccionará ante una crítica? ¿Cómo hablará en una reunión? ¿Cómo establecerá límites? Probablemente con miedo, inseguridad o con una agresividad defensiva. Porque quien vive en guerra consigo mismo, rara vez puede construir paz con los demás. Por eso, uno de los pilares de la buena comunicación es sanar esa voz interna. Volverla aliada en lugar de enemiga. Y eso empieza con la conciencia. Obsérvate. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Te insultas? ¿Te desprecias? ¿Te hundes? ¿Qué pasaría si en lugar de eso dijeras, me equivoqué, pero estoy aprendiendo? No es ser blando. Es ser justo. Es hablarte como hablarías con alguien a quien quieres mucho. ¿Por qué si no puedes tener una conversación compasiva contigo, cómo podrías ofrecer palabras amables a otros? Aquí entra algo fundamental, el lenguaje que usas contigo marca el tono emocional de tu vida. No es lo mismo decir no puedo que decir aún no lo logro. Un cambio de palabras puede ser un cambio de destino. Empieza a notar esas frases automáticas que te limitan. No soy bueno para esto. Nadie me escucha. Siempre arruino todo. Y reemplázalas por afirmaciones que te acompañen, no que te hundan. Estoy aprendiendo. Mi voz merece ser escuchada. Estoy en proceso de mejorar. No se trata de autoengañarte, sino de hablarte con la misma empatía que usarías con alguien que amas. ¿Quieres comunicarte mejor con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus amigos? Empieza hoy teniendo una mejor conversación contigo. Parte 7. Hablar desde el corazón sin perder la cabeza. Hay momentos en los que sientes un nudo en la garganta. Palabras que quieren salir, emociones que te desbordan, pero no sabes cómo decirlas, o peor aún, tienes miedo de lo que pueda pasar si las dices. Así vivimos muchos, callando lo que sentimos por miedo a herir, a ser rechazados, a parecer débiles, o lo contrario, soltando todo sin filtro, explotando como una olla de presión que estuvo demasiado tiempo tapada. Pero ni el silencio absoluto ni la explosión emocional son la salida. Hay un punto medio. Un espacio sano, donde puedes expresar lo que sientes sin herir a nadie, ni a ti mismo. Ese lugar se llama asertividad emocional. ¿Y qué significa eso? Significa que puedes hablar desde el corazón, sin perder la cabeza. Que puedes decir tu verdad sin gritar, sin atacar, sin disfrazar. Solo decirla. Con respeto. Con firmeza. Con autenticidad. Pongamos un ejemplo. Estás molesto porque tu pareja ha estado distante últimamente. Puedes optar por guardártelo y hacer como si nada, hasta que revientes. Reprochar con rabia, nunca estás para mí, no te importo. O decir con asertividad, me he sentido solo estos días. Me encantaría pasar más tiempo contigo, ¿podemos hablar de eso? ¿Notas la diferencia? En la tercera opción, no solo expresas lo que sientes, sino que lo haces de forma que el otro puede escucharlo sin sentirse atacado. Y eso lo cambia todo.
Para lograr esto necesitas tres cosas. Conciencia emocional, saber qué sientes realmente. Responsabilidad, entender que tus emociones son tuyas, no culpa del otro. Lenguaje cuidadoso, usar palabras que construyan en lugar de destruir. Por eso es tan poderoso hablar desde uno mismo. En vez de decir tú me haces sentir mal, puedes decir cuando pasa esto, me siento herido. No culpas, no señalas, simplemente compartes tu experiencia. Y eso abre la puerta al diálogo, en vez de cerrarla con un portazo. Pero claro, no siempre es fácil. Sobre todo si has vivido años reprimiendo o reaccionando desde la ira. A veces, lo que más cuesta no es hablar, es sostenerte en tu emoción sin dejar que te arrastre. Y ahí está el verdadero arte, en ser valiente para hablar lo que duele, y sabio para hacerlo sin romper al otro ni romperte tú. Parte 8. Escuchar con el corazón, cuando el silencio también habla. Hay algo profundamente poderoso en ser escuchado, no solo oído, sino verdaderamente escuchado. Cuando alguien te mira a los ojos, deja su celular, se queda en silencio y te da ese espacio donde puedes ser tú, sin juicio, sin prisas, sin interrupciones, algo cambia. Y es que escuchar de verdad es un acto de amor. Porque para escuchar no hace falta estar de acuerdo, ni tener una respuesta perfecta. Hace falta presencia. Hace falta humildad. Hace falta interés genuino por lo que el otro está viviendo. Pero en el mundo de hoy, donde todos quieren hablar y pocos están dispuestos a callar, escuchar se ha vuelto casi un superpoder. Y quien lo desarrolla, transforma sus relaciones. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Porque muchas veces, mientras el otro habla, nosotros ya estamos preparando nuestra respuesta. O estamos pensando en lo que vamos a decir para defendernos, para justificar, para corregir. Y entonces, dejamos de estar con el otro y empezamos a estar con nosotros mismos. Escuchar no es solo callar. Es estar completamente disponibles para lo que el otro necesita expresar. Y eso requiere coraje. Porque a veces el otro va a decir cosas que no nos gusten, que nos confronten, que nos duelan. Y justo ahí está la prueba, ¿puedes quedarte escuchando sin reaccionar? ¿Puedes sostener el dolor del otro sin hacerte el centro de la conversación? Una de las claves más profundas para comunicarte bien es esta. Escuchar no es sobre ti. No tienes que tener la solución. No tienes que ganar el debate. Solo tienes que estar. Cuando alguien te dice, estoy mal, me siento perdido, no necesita que le expliques la vida. Necesita un te entiendo, un aquí estoy, un silencio que lo abrace más que 1000 palabras. Y claro, eso también se entrena. Empieza hoy, la próxima vez que alguien te hable, míralo. Suelta el celular. Respira. Y escucha sin apurarte. Pregunta cosas como: ¿y cómo te sentiste con eso? ¿Qué pasó después? ¿Quieres que te escuche o te gustaría un consejo? Estas simples frases pueden abrir puertas que estaban cerradas hace años. Porque cuando alguien se siente escuchado, se siente visto. Y cuando se siente visto, empieza a sanar. Parte 9. Conflictos que unen, el arte de no pelear y aún así decirlo todo. Hay algo inevitable en cualquier relación significativa, tarde o temprano, habrá conflictos. No importa cuán buena sea la conexión, cuán profunda la empatía, cuán amorosas sean las intenciones, si hay dos personas, hay diferencias. Y si hay diferencias, hay fricciones. Pero atención, el problema no es el conflicto. El verdadero problema es no saber gestionarlo. Cuando no sabes comunicarte en medio del desacuerdo, el conflicto se vuelve una bomba. Una que, si no explota, se queda enterrada bajo la alfombra hasta que un día estalla en el peor momento. ¿Cuántas relaciones no han muerto por lo que no se dijo? ¿Cuántas veces elegimos el silencio para no hacer lío y al final terminamos cargando resentimientos que nos intoxican por dentro? Por eso, en esta parte de la historia, vamos a aprender a transformar los conflictos en puentes de conexión y no en muros que nos separan.
El primer paso es comprender que el conflicto no es una guerra, sino una conversación incómoda que aún no has aprendido a tener. Así que respira. No se trata de ganar la discusión, sino de entender y ser entendido. Imagina esto, estás discutiendo con alguien que quieres. Empieza la tensión. Las voces se elevan. Las frases se envenenan. En ese punto, tienes dos caminos. Seguir empujando hasta que uno ceda y el otro se resienta. O detenerte un segundo, mirar al otro a los ojos y decir: esto es importante para mí, ¿podemos hablarlo sin atacarnos? Esa simple pausa puede cambiar el rumbo de la conversación. Porque cuando bajas las armas, invitas al otro a hacer lo mismo. La clave está en pasar de la reacción automática a la comunicación consciente. Algunos tips sencillos que pueden ayudarte en medio de un conflicto. Habla desde ti, no desde la acusación. En vez de "tú siempre haces esto", di "cuando eso pasa, me siento así". Evita generalizaciones como siempre o nunca. No ayudan. Solo alimentan la rabia. Usa pausas si sientes que vas a explotar. Respirar no es huir. Es prepararte para volver con más claridad. Escucha activamente, incluso cuando no estás de acuerdo. A veces, entender el dolor del otro vale más que tener la razón. Porque al final, un conflicto bien gestionado fortalece la relación. La hace más auténtica. Más honesta. Más real. Y si logras atravesar ese territorio difícil con respeto, empatía y palabras claras, saldrás del otro lado no solo más unido al otro, sino más fuerte tú mismo. Parte 9. Conflictos que unen, el arte de no pelear y aún así decirlo todo. Hay algo inevitable en cualquier relación significativa: tarde o temprano, habrá conflictos. No importa cuán buena sea la conexión, cuán profunda la empatía, cuán amorosas sean las intenciones, si hay dos personas, hay diferencias. Y si hay diferencias, hay fricciones. Pero atención, el problema no es el conflicto. El verdadero problema es no saber gestionarlo. Cuando no sabes comunicarte en medio del desacuerdo, el conflicto se vuelve una bomba. Una que, si no explota, se queda enterrada bajo la alfombra hasta que un día estalla en el peor momento. ¿Cuántas relaciones no han muerto por lo que no se dijo? ¿Cuántas veces elegimos el silencio para no hacer lío y al final terminamos cargando resentimientos que nos intoxican por dentro? Por eso, en esta parte de la historia, vamos a aprender a transformar los conflictos en puentes de conexión y no en muros que nos separan. El primer paso es comprender que el conflicto no es una guerra, sino una conversación incómoda que aún no has aprendido a tener. Así que respira. No se trata de ganar la discusión, sino de entender y ser entendido. Imagina esto, estás discutiendo con alguien que quieres. Empieza la tensión. Las voces se elevan. Las frases se envenenan. En ese punto, tienes dos caminos. Seguir empujando hasta que uno ceda y el otro se resienta. O detenerte un segundo, mirar al otro a los ojos y decir: esto es importante para mí, ¿podemos hablarlo sin atacarnos? Esa simple pausa puede cambiar el rumbo de la conversación. Porque cuando bajas las armas, invitas al otro a hacer lo mismo. La clave está en pasar de la reacción automática a la comunicación consciente. Algunos tips sencillos que pueden ayudarte en medio de un conflicto. Habla desde ti, no desde la acusación. En vez de "tú siempre haces esto", di "cuando eso pasa, me siento así". Evita generalizaciones como siempre o nunca. No ayudan. Solo alimentan la rabia. Usa pausas si sientes que vas a explotar. Respirar no es huir. Es prepararte para volver con más claridad. Escucha activamente, incluso cuando no estás de acuerdo. A veces, entender el dolor del otro vale más que tener la razón. Porque al final, un conflicto bien gestionado fortalece la relación. La hace más auténtica. Más honesta. Más real.
Y si logras atravesar ese territorio difícil con respeto, empatía y palabras claras, saldrás del otro lado no solo más unido al otro, sino más fuerte tú mismo. Parte 11. La magia de un mensaje inolvidable. ¿Alguna vez has escuchado una frase que te quedó grabada en la mente mucho después de que se dijo? Esas palabras que te atraviesan, que resuenan dentro de ti y no te dejan ir. La forma en que alguien comunica algo, su capacidad de transformar simples palabras en una experiencia emocional, es lo que convierte un mensaje común en algo inolvidable. Pero, ¿qué hace que un mensaje sea memorable? ¿Cómo lograr que lo que dices no solo se escuche, sino que se quede, que marque una diferencia? La clave está en la conexión emocional que estableces. No basta con dar información. No es solo sobre lo que dices, sino sobre cómo logras que el otro se sienta cuando escucha tus palabras. Para entenderlo mejor, pensemos en un momento significativo de tu vida, cuando alguien te dijo algo que te hizo sentir visto, comprendido, inspirado o motivado. Quizás fue un simple "te entiendo", o tal vez una frase profunda que tocó una fibra emocional en ti. Esa persona, en ese momento, sabía cómo conectar contigo. No solo estaba transmitiendo información. Estaba activando una respuesta emocional. El poder de contar historias. Las historias son una de las herramientas más efectivas para hacer que tu mensaje se quede en la memoria de otros. Las historias tienen el poder de hacer que lo abstracto se vuelva tangible. Nos permiten conectar con nuestras emociones, nos hacen ver el mundo a través de los ojos de otros, y nos permiten entender de una forma mucho más profunda cualquier idea o concepto. Cuando compartes una historia, no solo estás informando, estás involucrando al otro en tu experiencia. La gente no recuerda tanto lo que dices, sino cómo los hiciste sentir. Las historias tienen la capacidad de activar imágenes mentales, y esas imágenes, a su vez, hacen que la información se grabe en el corazón y la mente de quien escucha. Por ejemplo, si quieres hablar de la importancia de la perseverancia, en lugar de dar una lista de razones, podrías contar la historia de alguien que, a pesar de los fracasos, siguió adelante y logró sus sueños. Esa historia, con todos sus detalles, emociones y giros, dejará una huella mucho más profunda que cualquier teoría sobre perseverancia. Hazlo visual, hazlo emocional. Para que tu mensaje sea inolvidable, también necesitas incorporar elementos visuales y emocionales en lo que comunicas. Piensa en cómo te sientes cuando ves una imagen poderosa, puede ser una fotografía, una pintura, o incluso una escena en una película. Las imágenes tienen el poder de activar emociones inmediatas. Haz que tu mensaje sea más que solo palabras. Utiliza analogías visuales, metáforas poderosas, e incluso cambia tu tono de voz y lenguaje corporal para transmitir emociones que resuenen. Y no olvides un detalle crucial, la repetición. La repetición no solo hace que tu mensaje se quede en la mente del oyente, sino que lo convierte en algo con lo que se pueden identificar. Repetir tus ideas más importantes, pero de diferentes maneras, hace que se queden grabadas en la memoria, y que quien te escucha pueda internalizarlas y llevarlas consigo. El toque final. Así que, la próxima vez que necesites comunicar algo importante, recuerda que tus palabras tienen el poder de dejar una marca profunda. Haz que cada palabra cuente, conecta emocionalmente con tu audiencia y, sobre todo, haz que tu mensaje sea personal, auténtico y memorable. Parte 12. Comunicarte en cualquier entorno, flexibilidad y poder. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde lo que dijiste no tuvo el impacto esperado? O peor aún, en una conversación en la que, por más que lo intentaste, no lograste conectar con la otra persona? Esas experiencias son frustrantes y pueden hacer que nos cuestionemos, ¿por qué lo que digo no tiene el efecto que quiero? La respuesta no está en las palabras mismas, sino en el entorno, en la situación, en las personas con las que estamos hablando. Cada entorno requiere una forma distinta de comunicación. Lo que funciona en una reunión de trabajo, no necesariamente funcionará en una charla entre amigos o en una conversación emocional con un ser querido. Y aquí es donde entra la flexibilidad, esa capacidad de adaptar tu comunicación al contexto.
Imagina que tienes que dar una presentación importante frente a un grupo de ejecutivos. Aquí, tu enfoque debe ser claro, preciso, profesional. Las palabras que uses deben estar al servicio de la claridad, la autoridad y el respeto. No puedes permitirte dar rodeos, ni ser demasiado emocional. Necesitas ser percibido como alguien competente, capaz de transmitir información valiosa y que tiene el control de la situación. Ahora, piensa en una conversación con un amigo cercano que está pasando por un momento difícil. ¿Qué pasaría si le hablaras de la misma manera que hablas en una reunión de trabajo? Tu lenguaje sería demasiado frío, distante, y probablemente no lograrías conectar con él en el nivel emocional que necesita. Aquí, la empatía, la escucha activa y la calidez son esenciales. Cada situación, entonces, requiere que adaptes tu comunicación a lo que el momento exige. La importancia de la flexibilidad en la comunicación. La habilidad de leer el entorno y adaptarte es esencial para tener éxito en cualquier conversación. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. ¿Estás transmitiendo la información de la manera más efectiva para esa situación? ¿Estás ajustando tu tono, tu lenguaje y tu cuerpo para alinearte con las expectativas de los demás? Por ejemplo, si estás hablando con alguien que no está en la misma frecuencia emocional que tú, tal vez sea necesario usar un lenguaje más suave, incluso pausado, para no generar un choque. En cambio, si estás liderando una reunión, un tono firme, claro y directo puede ser el mejor camino. El desafío de la adaptabilidad. La verdadera habilidad de la comunicación no solo se mide por lo que decimos, sino por nuestra capacidad para leer al otro. Las personas tienen diferentes necesidades de comunicación y en distintos contextos, estas necesidades se vuelven aún más pronunciadas. ¿Estás dispuesto a hacer ese esfuerzo de entender al otro antes de lanzarte a hablar? Por ejemplo, si estás en una situación emocional, tu comunicación debe ser más empática y comprensiva. Pero si estás en una reunión de trabajo, las palabras clave serán la eficiencia y la objetividad. En este sentido, también entra la autoconciencia. Si no eres capaz de leer la situación y adaptarte a ella, es fácil que tu comunicación se vea empañada por tu propia perspectiva, que puede no ser la adecuada para el contexto. Por lo tanto, conocer tu propio estilo de comunicación es el primer paso hacia el éxito en cualquier conversación. Tips para ser flexible en tu comunicación. Lee el entorno. Si estás en una conversación íntima, el lenguaje debe ser suave, empático. Si estás en una reunión de negocios, tu mensaje debe ser conciso y efectivo. Escucha más de lo que hablas. Antes de decidir cómo hablar, presta atención a cómo el otro está reaccionando, qué palabras usan, qué tono tienen. Esto te permitirá ajustar tu respuesta a sus necesidades. Adapta tu lenguaje. Si estás en una conversación técnica, asegúrate de usar los términos correctos. Si estás con un amigo, usa un lenguaje más relajado. Cuida tu lenguaje no verbal. Las posturas, gestos y expresiones deben coincidir con el tono y el contexto. Si no lo haces, puedes enviar un mensaje contradictorio. Tu superpoder, la comunicación adaptativa. La flexibilidad en la comunicación no solo mejora tus relaciones, sino que también te permite navegar con éxito por cualquier escenario. Ya sea en una conversación difícil, una reunión clave o simplemente charlando con un amigo, la habilidad para adaptarte te convierte en un comunicador más efectivo y auténtico. Parte 12. Comunicarte en cualquier entorno, flexibilidad y poder. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde lo que dijiste no tuvo el impacto esperado? O peor aún, en una conversación en la que, por más que lo intentaste, no lograste conectar con la otra persona? Esas experiencias son frustrantes y pueden hacer que nos cuestionemos, ¿por qué lo que digo no tiene el efecto que quiero? La respuesta no está en las palabras mismas, sino en el entorno, en la situación, en las personas con las que estamos hablando. Cada entorno requiere una forma distinta de comunicación. Lo que funciona en una reunión de trabajo, no necesariamente funcionará en una charla entre amigos o en una conversación emocional con un ser querido.
Y aquí es donde entra la flexibilidad, esa capacidad de adaptar tu comunicación al contexto. Imagina que tienes que dar una presentación importante frente a un grupo de ejecutivos. Aquí, tu enfoque debe ser claro, preciso, profesional. Las palabras que uses deben estar al servicio de la claridad, la autoridad y el respeto. No puedes permitirte dar rodeos, ni ser demasiado emocional. Necesitas ser percibido como alguien competente, capaz de transmitir información valiosa y que tiene el control de la situación. Ahora, piensa en una conversación con un amigo cercano que está pasando por un momento difícil. ¿Qué pasaría si le hablaras de la misma manera que hablas en una reunión de trabajo? Tu lenguaje sería demasiado frío, distante, y probablemente no lograrías conectar con él en el nivel emocional que necesita. Aquí, la empatía, la escucha activa y la calidez son esenciales. Cada situación, entonces, requiere que adaptes tu comunicación a lo que el momento exige. La importancia de la flexibilidad en la comunicación. La habilidad de leer el entorno y adaptarte es esencial para tener éxito en cualquier conversación. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. ¿Estás transmitiendo la información de la manera más efectiva para esa situación? ¿Estás ajustando tu tono, tu lenguaje y tu cuerpo para alinearte con las expectativas de los demás? Por ejemplo, si estás hablando con alguien que no está en la misma frecuencia emocional que tú, tal vez sea necesario usar un lenguaje más suave, incluso pausado, para no generar un choque. En cambio, si estás liderando una reunión, un tono firme, claro y directo puede ser el mejor camino. El desafío de la adaptabilidad. La verdadera habilidad de la comunicación no solo se mide por lo que decimos, sino por nuestra capacidad para leer al otro. Las personas tienen diferentes necesidades de comunicación y en distintos contextos, estas necesidades se vuelven aún más pronunciadas. ¿Estás dispuesto a hacer ese esfuerzo de entender al otro antes de lanzarte a hablar? Por ejemplo, si estás en una situación emocional, tu comunicación debe ser más empática y comprensiva. Pero si estás en una reunión de trabajo, las palabras clave serán la eficiencia y la objetividad. En este sentido, también entra la autoconciencia. Si no eres capaz de leer la situación y adaptarte a ella, es fácil que tu comunicación se vea empañada por tu propia perspectiva, que puede no ser la adecuada para el contexto. Por lo tanto, conocer tu propio estilo de comunicación es el primer paso hacia el éxito en cualquier conversación. Tips para ser flexible en tu comunicación. Lee el entorno. Si estás en una conversación íntima, el lenguaje debe ser suave, empático. Si estás en una reunión de negocios, tu mensaje debe ser conciso y efectivo. Escucha más de lo que hablas. Antes de decidir cómo hablar, presta atención a cómo el otro está reaccionando, qué palabras usan, qué tono tienen. Esto te permitirá ajustar tu respuesta a sus necesidades. Adapta tu lenguaje. Si estás en una conversación técnica, asegúrate de usar los términos correctos. Si estás con un amigo, usa un lenguaje más relajado. Cuida tu lenguaje no verbal. Las posturas, gestos y expresiones deben coincidir con el tono y el contexto. Si no lo haces, puedes enviar un mensaje contradictorio. Tu superpoder, la comunicación adaptativa. La flexibilidad en la comunicación no solo mejora tus relaciones, sino que también te permite navegar con éxito por cualquier escenario. Ya sea en una conversación difícil, una reunión clave o simplemente charlando con un amigo, la habilidad para adaptarte te convierte en un comunicador más efectivo y auténtico. Parte 13. Hablar menos de ti y más del otro, el arte de escuchar y preguntar. Es fácil caer en la tentación de hablar de nosotros mismos. Después de todo, nuestras vidas, pensamientos y sentimientos son una parte importante de quienes somos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto de lo que decimos en una conversación está realmente centrado en la otra persona? Lo que sucede es que la verdadera conexión se crea cuando dejas de enfocarte en ti mismo y comienzas a darle espacio a la otra persona para compartir, expresarse y sentirse escuchada.
Este es uno de los secretos mejor guardados de la comunicación efectiva, hablar menos de ti y más del otro. El poder de las preguntas. Las preguntas son la llave que abre la puerta de la comprensión mutua. Cuando preguntas, no solo estás buscando respuestas, estás creando un espacio donde la otra persona se siente importante, validada y comprendida. Las preguntas, bien formuladas, fomentan el diálogo y transforman una conversación en una interacción más profunda. Pero no cualquier tipo de pregunta. No se trata de bombardear a la otra persona con interrogantes. La clave está en hacer preguntas abiertas que inviten a la otra persona a compartir más, a reflexionar, a sentirse escuchada. Preguntas como, ¿cómo te hace sentir eso? ¿O qué piensas sobre? Abren la puerta a una conversación auténtica, donde la otra persona se siente realmente valorada. Las preguntas también muestran tu interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir. Y ese interés, esa atención plena, es lo que marca la diferencia. Al hacer preguntas con sinceridad, estás transmitiendo un mensaje claro: lo que tienes que decir me importa. Escuchar con atención. Pero las preguntas por sí solas no son suficientes. Escuchar activamente es crucial para una comunicación efectiva. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo que vamos a decir a continuación, que no escuchamos realmente a la otra persona. Pero escuchar activamente implica estar presente en el momento, hacer contacto visual y mostrar con tu lenguaje corporal que realmente te importa lo que la otra persona está compartiendo. La escucha activa también incluye reflejar lo que la otra persona está diciendo. Es decir, hacer eco de sus palabras para asegurarte de que entiendes correctamente y para que la otra persona sienta que su mensaje ha sido recibido. Frases como entonces, lo que me estás diciendo es, o entiendo que te sientes, son ejemplos de cómo demostrar que estás realmente prestando atención. Este tipo de escucha también implica que no estés listo para interrumpir o dar tu opinión inmediatamente. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es simplemente dejar que termine lo que tiene que decir, sin apresurarte a responder. Las conversaciones más profundas son las que no se centran en ti. Recuerda que las mejores conexiones humanas surgen cuando dejas de hablar solo de ti mismo. Cuando te enfocas en la otra persona, haces preguntas que fomentan la reflexión y la autoexpresión, y cuando escuchas con atención, estás creando un espacio de confianza. Este es el terreno fértil donde las relaciones florecen. Te sorprendería lo poderosa que es esta técnica en cualquier ámbito de la vida, ya sea en tu trabajo, con amigos, o incluso con tu pareja. Las conversaciones donde te enfocas más en la otra persona suelen ser más satisfactorias y profundas. Cuando el otro se siente escuchado, se crea una conexión emocional que va más allá de las palabras. Deja que el otro brille. Es natural que a veces queramos hablar de nuestras propias experiencias, nuestras ideas, nuestros logros. Pero recuerda que cada vez que hablas menos de ti y más de la otra persona, les das el espacio para brillar. No solo estás escuchando, sino que también estás honrando su historia, su perspectiva, sus vivencias. Y eso, sin duda, es una de las formas más poderosas de conectar y de crear relaciones genuinas. La próxima vez que te encuentres en una conversación, prueba a hacer preguntas abiertas y escuchar con atención. Observa cómo cambia la dinámica de la conversación. Notarás cómo las personas se sienten más cómodas, más dispuestas a compartir, y cómo las interacciones se vuelven más auténticas. Parte 14. Comunicarse en tiempos de conflicto, el poder de la calma. Las conversaciones difíciles son inevitables. Ya sea una disputa con un compañero de trabajo, una diferencia de opiniones con un amigo cercano, o incluso una discusión con un ser querido, todos hemos estado allí. Esos momentos donde el aire se carga de tensión y, aunque no lo queramos, las emociones están a flor de piel. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo mantener la calma y no dejar que las emociones controlen lo que decimos? La habilidad de comunicarse en tiempos de conflicto es crucial para mantener relaciones saludables y resolver problemas sin causar más daño. Y sí, es una habilidad que se puede aprender. El poder de la calma. Respira antes de hablar.
Cuando estamos en medio de una discusión, especialmente si sentimos que estamos siendo atacados o malinterpretados, es fácil reaccionar de manera impulsiva. Las emociones suben, las palabras salen sin filtro y, en cuestión de segundos, una conversación que podría haberse resuelto con comprensión mutua se convierte en un enfrentamiento. Por eso, el primer paso en una conversación conflictiva es tomarte un momento para respirar. No se trata solo de calmarte, sino de pensar antes de hablar. Pregúntate, ¿realmente quiero que esta conversación termine en un desacuerdo? Si la respuesta es no, entonces necesitas tomarte el tiempo para procesar tus pensamientos y emociones antes de emitir juicios o respuestas impulsivas. Escuchar, de nuevo, es la clave. Aunque en los conflictos nuestra tendencia natural es defendernos, en realidad lo más poderoso que puedes hacer es escuchar activamente. ¿Por qué? Porque cuando te tomas el tiempo para escuchar de verdad lo que la otra persona está diciendo, no solo estás validando sus sentimientos, sino que también estás demostrando que te importa la relación. Escuchar no significa que estés de acuerdo con lo que están diciendo, sino que estás dispuesto a comprender su punto de vista. En vez de pensar en tu respuesta mientras la otra persona habla, concéntrate en entender sus palabras, su tono y sus emociones. Esto no solo calma la situación, sino que te permite responder de manera más reflexiva y menos reactiva. Comunica desde el lugar de la empatía. Cuando estamos en desacuerdo con alguien, puede ser difícil ver las cosas desde su perspectiva. Pero si logras ponerte en sus zapatos, incluso por un momento, tu enfoque cambiará por completo. La empatía es una de las herramientas más poderosas en una conversación difícil. Te entiendo, eso debe haber sido frustrante para ti o puedo ver por qué te sientes de esa manera son frases que, cuando se dicen sinceramente, pueden disminuir la tensión. La empatía no solo valida las emociones de la otra persona, sino que también abre la puerta a un diálogo más respetuoso y constructivo. El lenguaje de la no confrontación. En momentos de conflicto, las palabras pueden ser nuestras mejores aliadas o nuestras peores enemigas. Por eso, es esencial elegirlas con cuidado. En lugar de caer en la tentación de usar un tono agresivo o acusatorio, elige un lenguaje más suave, menos confrontativo. En lugar de decir, siempre haces esto y nunca me escuchas, intenta reformularlo como, me siento ignorado cuando esto ocurre y me gustaría que pudiéramos hablar más sobre eso. El primer enfoque pone a la otra persona a la defensiva, mientras que el segundo invita a la conversación y demuestra que tu intención es resolver el conflicto, no ganar la pelea. El silencio también es poderoso. A veces, las mejores respuestas no vienen en forma de palabras, sino en forma de silencio. En medio de una conversación conflictiva, un breve silencio puede ser suficiente para desactivar una situación explosiva. Este espacio permite que ambos lados reflexionen, respiren y se calmen antes de continuar. En lugar de seguir hablando sin cesar, haz una pausa y deja que el otro procese lo que está diciendo. El silencio, usado de manera estratégica, puede cambiar completamente la dinámica de la conversación. No siempre se trata de ganar la discusión, se trata de encontrar una solución que beneficie a ambos. Conclusión, las palabras como herramientas de resolución. En un conflicto, las palabras tienen el poder de sanar o destruir. Si logras mantener la calma, escuchar con empatía y elegir tus palabras con cuidado, puedes transformar una conversación difícil en una oportunidad de crecimiento mutuo. Al final, no es sobre quién tiene la razón, sino sobre cómo manejamos nuestras diferencias y seguimos adelante con más comprensión y respeto. Parte 15. La comunicación en la vida diaria, como lo que dices todos los días marca la diferencia. Imagina por un momento que estás en una reunión de trabajo, o en una conversación con un amigo cercano, o incluso con tu pareja. Los temas que aborden pueden ser muy diversos, un proyecto, un problema, o simplemente compartir cómo fue tu día. Sin embargo, es en estos pequeños momentos cotidianos donde realmente ponemos a prueba nuestras habilidades de comunicación. La forma en que nos comunicamos en nuestra vida diaria tiene un impacto directo en nuestra confianza, en nuestras relaciones y,
por supuesto, en nuestra capacidad para afrontar momentos de alta presión. La clave está en practicar lo que queremos lograr en esas situaciones más tensas, pero cuando las circunstancias no son tan extremas. El poder de las palabras cotidianas. Cada palabra que eliges en una conversación tiene el poder de reflejar tu estado emocional, tu nivel de respeto hacia la otra persona y, por supuesto, la calidad de la relación que construyes. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de cómo un simple por favor o gracias puede cambiar el tono de una interacción? Aunque son expresiones que usamos constantemente, no las damos por sentadas. Son las bases de una comunicación respetuosa y cordial. De igual manera, tu tono de voz en una conversación diaria influye enormemente en cómo las personas perciben tu mensaje. Un tono amigable, calmado y genuino crea un ambiente más abierto y cooperativo. En cambio, un tono sarcástico o agresivo puede generar barreras emocionales. El tono de voz, junto con las palabras, crea una atmósfera emocional en la que las personas deciden si se sienten cómodas o no en esa conversación. Escuchar con intención en cada interacción. Escuchar activamente no es algo que deba reservarse solo para momentos de gran conflicto o discusiones importantes. En tu día a día, cada vez que interactúas con alguien, tienes la oportunidad de demostrar interés genuino. Cuando alguien te habla, hacer preguntas abiertas, asentir con la cabeza y mostrar señales claras de que estás comprometido en la conversación puede ser mucho más poderoso de lo que imaginas. De hecho, una de las claves para mejorar tus habilidades de comunicación está en convertir la escucha activa en un hábito diario. Cada conversación es una oportunidad para practicar. Cuando alguien te cuenta algo, enfócate completamente en ellos, sin pensar en lo que vas a decir a continuación. Esto no solo fortalecerá tus relaciones, sino que también te permitirá tener interacciones más auténticas y menos superficiales. Las conversaciones informales también cuentan. Es fácil pensar que nuestras conversaciones cotidianas, esas pequeñas charlas que tenemos mientras tomamos un café o cuando intercambiamos mensajes, no son tan importantes. Pero lo cierto es que cada palabra cuenta. Las interacciones informales son el campo de prueba para las habilidades que necesitamos para las conversaciones más complejas. Cuando conversamos con un compañero de trabajo sobre el proyecto en el que están colaborando o con un amigo sobre algo que les preocupa, estamos construyendo la base de nuestra comunicación. Este es el momento en el que debemos ser claros, asertivos y empáticos, sin perder la oportunidad de mostrar nuestro interés en lo que la otra persona tiene que decir. Es aquí donde realmente desarrollamos nuestra capacidad de conectar con los demás de manera genuina. La coherencia entre lo que dices y lo que haces. El lenguaje no verbal, ese conjunto de gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal, juega un papel igualmente crucial en la comunicación cotidiana. Lo que dices no siempre es lo que las personas perciben, y el lenguaje corporal puede ser un reflejo honesto de lo que realmente sientes. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que estás feliz de estar en una reunión, pero tu lenguaje corporal sugiere lo contrario, te cruzas de brazos, miras hacia otro lado o te agachas, la otra persona notará esa desconexión. Y esa inconsistencia puede generar desconfianza. Lo ideal es tener coherencia entre tus palabras y tus acciones. Si realmente estás interesado en la conversación, tu lenguaje corporal debe reflejarlo, haz contacto visual, usa una postura abierta y demuestra a través de tus gestos que estás presente. La práctica constante. Es probable que no seas perfecto en la comunicación, y eso está bien. Lo importante es que te des cuenta de que todos los días tienes oportunidades para mejorar. La clave está en ser consciente de cómo te comunicas en esos momentos más informales, y cómo esos momentos construyen las habilidades que utilizarás en situaciones más complejas. Recuerda que la comunicación no es un evento aislado, es un proceso continuo que se fortalece día tras día. Cada interacción es una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar tu manera de comunicarte, para ser más claro, empático y respetuoso. Parte 16. El impacto de las emociones en la comunicación, la clave para conectar más allá de las palabras. Las emociones son invisibles, pero poderosas.
A menudo, la gente dice cosas que no sienten, o incluso calla lo que realmente piensa, pero lo cierto es que las emociones siempre están presentes en nuestras interacciones. Ya sea que te sientas frustrado, alegre, ansioso o entusiasta, lo que sientes influye en cómo te comunicas y, más importante aún, en cómo los demás perciben lo que dices. Lo que pasa en tu interior, en tu mundo emocional, puede transmitirse con solo una mirada, un tono de voz, un gesto. Las emociones no se pueden ocultar completamente, incluso si intentamos ser fríos o imparciales. Esto es algo que no solo sucede en situaciones de alta presión, sino también en esos momentos aparentemente insignificantes de cada día. Las emociones son contagiosas. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien entra al cuarto visiblemente irritado. No importa lo que diga esa persona, su energía emocional rápidamente afectará a todos los presentes. Todos comenzarán a sentir cierta tensión en el ambiente, aunque no se diga nada directamente relacionado con el malestar. Esto se debe a que las emociones son contagiosas. Las personas, muchas veces sin darse cuenta, absorben las emociones de quienes las rodean. Si estás estresado o molesto, tu tono de voz, tu postura y tu forma de reaccionar influirán en cómo los demás se sienten y, por lo tanto, en cómo responden a ti. Este fenómeno no es algo que podamos controlar fácilmente, pero sí podemos ser conscientes de él y aprender a gestionarlo. Reconociendo las emociones propias. Para poder gestionar las emociones en la comunicación, es fundamental reconocer primero lo que sentimos. Muchas veces, vamos por la vida reaccionando a los estímulos sin detenernos a pensar qué nos está ocurriendo emocionalmente. Cuando una emoción surge en ti, ya sea de ira, tristeza o miedo, detente por un momento y pregunta a ti mismo, ¿por qué me siento así? ¿De dónde proviene esta emoción? A veces, una pequeña pausa para reflexionar sobre lo que estamos experimentando puede evitar que reaccionemos de manera impulsiva. Por ejemplo, si te sientes frustrado durante una conversación, en lugar de dejar que esa frustración te controle, haz una pausa, respira y hazte consciente de ella. Luego, intenta encontrar la causa de esa frustración. ¿Es el comportamiento de la otra persona? ¿Es algo relacionado con tus expectativas? Comprender la raíz de tus emociones te permitirá comunicarte con mayor claridad y empatía, sin que tus sentimientos dicten el rumbo de la conversación. La inteligencia emocional, el arte de reconocer y gestionar emociones. La inteligencia emocional se trata de reconocer y manejar nuestras propias emociones, pero también de reconocer las emociones de los demás. Si eres capaz de identificar cómo se siente la otra persona, puedes adaptar tu comunicación para ser más efectiva. Por ejemplo, si notas que alguien está claramente preocupado o triste, puedes hacerle preguntas más suaves o adoptar un tono de voz más tranquilo y cálido. No se trata de simplemente reaccionar ante lo que la otra persona dice, sino de comprender cómo sus emociones pueden estar influenciando sus palabras y comportamientos. Ser emocionalmente inteligente te permite crear un ambiente de mayor comprensión y menos conflicto. La clave está en la regulación emocional. El siguiente paso en la gestión de las emociones durante la comunicación es aprender a regularlas. Esto significa no dejar que nuestras emociones nos dominen, sino que nosotros seamos los que controlamos cómo expresarlas. Si sientes que tus emociones te están sobrepasando, en lugar de dejar que tus palabras se disparen, haz una pausa. Respira profundamente, cuenta hasta 5, y pregúntate, ¿es este el momento adecuado para expresar lo que siento? ¿Puedo hacerlo de una manera que no sea destructiva para la conversación o la relación? La regulación emocional no significa que debas suprimir tus emociones, sino que debes aprender a expresarlas de manera apropiada. Si sientes que estás muy molesto para hablar en un momento dado, puede ser útil decir algo como, necesito un momento para calmarme antes de continuar con esta conversación. Esto no solo demuestra autocontrol, sino que también ayuda a la otra persona a entender que no estás rechazando la conversación, sino que estás gestionando tus emociones para que la comunicación sea más efectiva. Empatía y emociones, cómo conectar con los demás a un nivel más profundo.
La empatía es otra herramienta poderosa para gestionar las emociones en la comunicación. Si eres capaz de poner en palabras lo que otra persona está sintiendo, no solo validas sus emociones, sino que creas un puente emocional entre tú y ella. Frases como entiendo que esto te esté molestando o puedo ver por qué te sientes así muestran que comprendes lo que la otra persona está experimentando. Y esta simple validación puede aliviar la tensión y permitir que la conversación continúe de manera más fluida y armoniosa. El impacto en la confianza y las relaciones. Cuando aprendes a manejar tus emociones y las de los demás, construyes relaciones más profundas y fomentas la confianza. Las personas se sienten más cómodas hablando contigo cuando saben que puedes gestionar tus emociones y que no van a ser criticadas o ignoradas por sus propias emociones. La capacidad de mantener la calma, escuchar con empatía y manejar tus reacciones emocionales es lo que marca la diferencia entre una comunicación superficial y una comunicación efectiva. Parte 17. La influencia de las personalidades en la comunicación, cómo entender a los demás y mejorar nuestras interacciones. Cada persona es un mundo. Y este mundo está compuesto por una serie de rasgos, características y comportamientos que conforman lo que se conoce como nuestra personalidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tu personalidad influye en la forma en que te comunicas? O, más aún, ¿cómo las personalidades de los demás afectan las conversaciones que tienes con ellos? Si quieres ser un mejor comunicador, es crucial entender las diferencias de personalidad y cómo éstas impactan la dinámica de las interacciones. Imagina que estás en una conversación con dos personas muy diferentes. Una es extrovertida, habladora y siempre llena de energía, mientras que la otra es introvertida, tranquila y pensativa. Ambas personas tienen estilos de comunicación muy distintos, y para conectar eficazmente con ellas, deberás adaptar tu enfoque. Los tipos de personalidad y su impacto en la comunicación. Las personalidades pueden clasificarse de muchas maneras, pero hay algunas categorías que son especialmente útiles cuando hablamos de comunicación. Las más comunes son la extrovertida, la introvertida, la analítica y la emocional. Cada una tiene un estilo único de procesar la información y de interactuar con los demás. Las personas extrovertidas tienden a ser abiertas, enérgicas y disfrutan de la interacción social. Les encanta hablar y compartir ideas, y su comunicación suele ser directa y fluida. Cuando interactúas con una persona extrovertida, debes estar listo para participar activamente en la conversación. La clave está en no inhibirse, responder con entusiasmo y mostrar interés genuino. Las personas introvertidas, por otro lado, prefieren la calma y la reflexión. Les gusta pensar antes de hablar y, a menudo, no se sienten cómodas con las interacciones sociales intensas. Si estás conversando con una persona introvertida, es importante darles espacio para pensar y hablar a su propio ritmo, sin apresurarlos. Evita presionar para obtener respuestas rápidas y, en lugar de eso, fomenta un ambiente de confianza y calma. Las personas analíticas son detallistas, lógicas y meticulosas en su enfoque de las conversaciones. Prefieren datos, hechos y análisis profundos. Para conectar con una persona analítica, debes ser claro y conciso, presentando información precisa y bien estructurada. Evita la superficialidad y ofrece argumentos sólidos que resalten tu conocimiento del tema. Las personas emocionales son muy sensibles a las conexiones humanas y buscan entender los sentimientos de los demás. Estas personas comunican sus pensamientos y sentimientos de manera profunda y personal. Si estás conversando con alguien emocional, el uso de la empatía y la validación de sus emociones es fundamental. Escucha con atención y muestra comprensión genuina. Cómo adaptar tu estilo de comunicación a diferentes personalidades. No se trata de cambiar quién eres, sino de ajustar tu enfoque según la persona con la que estés interactuando. Para ser un comunicador eficaz, debes ser flexible y capaz de reconocer las señales que te dan las personas con las que estás conversando. Aquí te damos algunas estrategias para conectar con diferentes tipos de personalidad. Para personas extrovertidas. Mantén un enfoque energético y positivo.
Haz preguntas abiertas para fomentar la conversación y muestra entusiasmo por lo que están diciendo. Si percibes que la persona está tomando el liderazgo de la conversación, no dudes en aportar tu perspectiva, pero siempre con la misma energía. A las personas extrovertidas les gusta sentir que la interacción es divertida y dinámica. Para personas introvertidas, dale tiempo y espacio para pensar antes de hablar. Evita interrumpir y permite que se expresen de manera pausada. Escucha activamente, y si la persona no está tan dispuesta a hablar, no te sientas presionado a mantener una charla interminable. A veces, una conversación tranquila y sin presiones es todo lo que necesitan para sentirse cómodos. Para personas analíticas, sé claro y directo. Presenta hechos y detalles que respalden lo que estás diciendo. Evita hablar de manera vaga o general. Si la persona te hace preguntas profundas, responde con precisión y sin rodeos. Las personas analíticas aprecian los argumentos bien fundamentados y valoran la claridad. Para personas emocionales, no subestimes la importancia de los sentimientos. Si la persona está compartiendo una experiencia personal o emocional, valida sus emociones y ofrece apoyo. La empatía será tu mejor herramienta. Recuerda que estas personas se sentirán más conectadas contigo si perciben que entiendes sus emociones y te importa su bienestar emocional. La importancia de la flexibilidad y la observación. El principal desafío cuando se trata de diferentes personalidades es la flexibilidad. Una de las habilidades más poderosas de un buen comunicador es la capacidad de adaptarse a las circunstancias y las personas con las que interactúa. Presta atención a las señales no verbales que te indican qué tipo de personalidad tienes frente a ti. ¿La persona habla mucho y se muestra animada? Podría ser una extrovertida. Habla lentamente, a veces parece distraída o pensativa. Probablemente sea introvertida. Si la persona hace muchas preguntas detalladas y quiere entender cada parte de lo que dices, probablemente sea analítica. Si la persona se enfoca más en cómo se siente o cómo te sientes, y es abierta sobre sus emociones, es posible que sea una persona emocional. Beneficios de adaptarse a las personalidades de los demás. Cuando eres capaz de adaptarte a la personalidad de la otra persona, mejoras la calidad de la comunicación. Esto no solo facilita la comprensión mutua, sino que también permite reducir conflictos y aumentar la colaboración. Las relaciones interpersonales, ya sean profesionales o personales, se ven fuertemente influenciadas por la habilidad para interactuar con empatía y entendimiento. Parte 18. La influencia del contexto en la comunicación, cómo adaptarte según el escenario. La comunicación no ocurre en el vacío. Cada conversación tiene un contexto. ¿Es una reunión de trabajo? ¿Una cena familiar? ¿Una charla informal entre amigos? Dependiendo del escenario, la manera en que nos comunicamos debe ajustarse para ser efectiva. El contexto moldea nuestra forma de expresarnos, y entender cómo adaptarnos a cada situación es clave para transmitir nuestro mensaje con éxito. Cuando hablamos de contexto en la comunicación, nos referimos no solo al lugar o la situación, sino también al tipo de relación que tenemos con la persona con la que estamos interactuando. ¿Es un jefe, un colega, un amigo cercano o un extraño? ¿Estás comunicándote en un entorno formal o relajado? Cada una de estas circunstancias influye en la forma en que debemos elegir nuestras palabras, tono y estilo de interacción. El contexto laboral, claridad y profesionalismo. Imagina que estás en una reunión de trabajo. Aquí, el contexto te pide claridad y profesionalismo. Las conversaciones deben ser directas, enfocadas y basadas en hechos. Las emociones, aunque válidas, deben ser expresadas de forma controlada. En un entorno laboral, el respeto por el tiempo de los demás es crucial, y las personas esperan que las interacciones sean eficientes y al grano. Si estás hablando con tu jefe, por ejemplo, el contexto de poder y jerarquía también juega un papel importante. El respeto y la formalidad deben estar presentes, pero no significa que debas ser distante o frío. Puedes ser respetuoso y,
al mismo tiempo, expresar tus opiniones o hacer preguntas. Sin embargo, la clave está en el tono y el enfoque. Si tienes que comunicar algo que podría ser delicado o desafiante, elige bien las palabras, mantén la calma, y presenta tus ideas de forma que no se perciban como un ataque o una crítica. El contexto también te pide que seas consciente de las normas no escritas de tu lugar de trabajo. Algunas empresas valoran la interacción social y la cercanía entre colegas, mientras que otras prefieren un enfoque más serio y distante. Tu capacidad para leer estas señales te ayudará a comunicarte mejor con los demás y a adaptarte a las expectativas del entorno. El contexto social, relajación y conexión emocional. En una reunión social, ya sea con amigos o en una fiesta, el contexto cambia. Aquí, la comunicación suele ser más relajada, y se espera que sea más emocional y menos estructurada que en un entorno profesional. Las personas generalmente buscan conexión y a menudo las conversaciones giran en torno a compartir experiencias, historias personales y, en general, crear un ambiente de camaradería. El tono puede ser más informal y, si bien los temas pueden ser más ligeros o profundos, el objetivo es siempre conectar emocionalmente con los demás. En este tipo de contexto, la autenticidad y la empatía juegan un papel crucial. Las personas aprecian a quienes se muestran genuinos, que son capaces de escuchar con atención y responder de manera cálida. Cuando te encuentras en un contexto social, puedes sentirte más libre de expresar tus emociones y opiniones sin temor a ser juzgado. Sin embargo, la clave está en ser consciente de los límites y de los sentimientos de los demás. Las emociones pueden estar más a flor de piel, por lo que debes tener en cuenta el impacto que tus palabras pueden tener sobre los demás, especialmente en conversaciones más personales. El contexto familiar, cercanía y apoyo mutuo. En el entorno familiar, las relaciones son más cercanas, pero también más complejas. Aquí, la comunicación puede ser tanto profunda como ligera, dependiendo de la situación. Las emociones suelen ser más intensas porque las personas en la familia están profundamente involucradas en las vidas de los demás y hay un sentimiento de seguridad que no siempre existe en otros contextos. Sin embargo, esta cercanía también puede llevar a malentendidos o a problemas de comunicación si no se tiene cuidado. Las emociones pueden ser demasiado fuertes en algunos momentos y las palabras pueden herir si no se elige el tono adecuado. Es importante recordar que, aunque las familias pueden ser espacios de gran apoyo emocional, también es vital mantener el respeto mutuo y aprender a escuchar de manera activa. En el contexto familiar, la comunicación también debe ser flexible, permitiendo tanto momentos de diversión como de seriedad. Los problemas pueden ser abordados con empatía, y la vulnerabilidad puede ser un componente fundamental en las conversaciones. El contexto digital, brevedad y claridad. Hoy en día, no podemos pasar por alto el contexto digital. En un mundo donde las interacciones virtuales son cada vez más frecuentes, debemos adaptar nuestra forma de comunicarnos cuando estamos utilizando plataformas como el correo electrónico, las redes sociales o incluso mensajes de texto. Aquí, el contexto exige brevedad, claridad y precisión. Las palabras adquieren un peso mayor en el contexto digital porque no hay tono de voz ni lenguaje corporal para acompañarlas. Esto puede dar lugar a malentendidos. Para evitarlo, es crucial que seamos directos y cuidadosos al escribir, eligiendo bien nuestras palabras y asegurándonos de que el mensaje sea claro. Además, es importante recordar que la rapidez en la respuesta también es parte del contexto digital. La gente espera respuestas más rápidas y concisas, por lo que adaptarse a este ritmo es fundamental para mantener una comunicación efectiva. El contexto emocional, saber cuándo hablar y cuándo callar. En situaciones emocionales intensas, como cuando alguien está pasando por un momento difícil, el contexto también juega un papel determinante. En estos casos, es importante saber escuchar más que hablar, ofrecer apoyo emocional y dar espacio para que la otra persona se exprese. La empatía es esencial. Si no sabes qué decir, simplemente estar presente puede ser la forma más poderosa de comunicación.
En estos momentos, tu actitud y tus gestos pueden hablar más que tus palabras. La capacidad para leer el contexto emocional de una situación y adaptarte a las necesidades emocionales de la otra persona puede fortalecer enormemente tus relaciones interpersonales. La clave está en adaptarse. El secreto de una buena comunicación está en saber leer y adaptarse al contexto. Cada escenario presenta sus propios retos y oportunidades, y cada persona tiene sus propias necesidades de comunicación. La flexibilidad es la clave para ser un comunicador eficaz, y, mientras más puedas ajustar tu enfoque, más lograrás conectar con los demás. Parte 19. Escucha activa, el arte de realmente comprender. Muchos de nosotros creemos que la comunicación es solo cuestión de hablar, pero lo cierto es que escuchar es igualmente, si no más, importante. La escucha activa no es simplemente oír lo que la otra persona dice, es un proceso profundo de atención y comprensión, un esfuerzo consciente por conectar realmente con la otra persona y lo que está comunicando, ya sea verbal o no verbal. Cuando pensamos en la escucha, nos viene a la mente una acción pasiva. El sonido entra por nuestros oídos y procesamos lo que entendemos. Sin embargo, escuchar activamente va más allá de eso. Es un acto deliberado de atención y empatía. Es hacer que la otra persona se sienta escuchada, entendida y validada. Y lo mejor de todo, es una habilidad que todos podemos aprender y mejorar, si nos comprometemos con ella. El poder del contacto visual. La escucha activa comienza en el momento en que nos concentramos completamente en la persona que está hablando. El contacto visual es crucial. Cuando miramos a alguien a los ojos mientras habla, les estamos diciendo sin palabras, te estoy prestando atención. Lo que estás diciendo es importante para mí. Esto crea una conexión inmediata y transmite respeto. No se trata solo de mirar de manera fija, se trata de crear una sensación de presencia. Un contacto visual adecuado no solo genera confianza, sino que también nos ayuda a captar las emociones y señales no verbales que la otra persona está transmitiendo. Si bien no se debe exagerar ni ser intimidante, un contacto visual adecuado te conecta al nivel más básico con la otra persona, haciendo que la comunicación sea más auténtica. Escuchar sin interrumpir, el valor de dar espacio. En el mundo acelerado de hoy, donde todos estamos ocupados y a menudo apurados, interrumpir es un hábito común. Ya sea porque estamos impacientes por compartir nuestra opinión o porque creemos que conocemos la respuesta, a menudo dejamos de escuchar y comenzamos a hablar antes de que la otra persona haya terminado. Pero escuchar sin interrumpir es una de las formas más poderosas de mostrar respeto hacia quien nos habla. Cuando nos tomamos el tiempo de escuchar sin interrumpir, permitimos que la otra persona complete su idea, proceso y emoción, lo que lleva a una conversación más profunda y significativa. No solo estamos absorbiendo palabras, sino que también estamos absorbiendo el contexto emocional detrás de ellas. Es importante recordar que cada pausa que haces para escuchar a alguien más puede transformar una conversación superficial en una relación auténtica. No siempre es necesario tener una respuesta lista. A veces, la mayor conexión que puedes ofrecer es simplemente dar a la otra persona el espacio para ser escuchada. Reflejar lo que escuchamos, la clave de la validación. Una herramienta poderosa de la escucha activa es reflejar lo que hemos escuchado. Esto no solo demuestra que estamos atentos, sino que también ayuda a la otra persona a sentirse validada. Reflejar lo que alguien dice puede ser tan simple como repetir sus palabras, pero con un toque de empatía. Por ejemplo, si alguien dice, estoy agotado con todo este trabajo y siento que no avanzo, una respuesta activa podría ser, parece que sientes que el esfuerzo que estás poniendo no te está llevando a ningún lado. ¿Es eso correcto? Este pequeño gesto no solo confirma que estás prestando atención, sino que también invita a la persona a abrirse más. De repente, esa simple conversación se convierte en una plataforma de apoyo emocional, donde la persona siente que sus pensamientos y sentimientos son comprendidos. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. El verdadero arte de la escucha activa radica en escuchar con el corazón, no solo con los oídos.
La clave está en empatizar con la persona, en intentar comprender sus emociones y no solo las palabras. Todos llevamos dentro una historia, una carga emocional, y al escuchar con el corazón, podemos captar esas emociones subyacentes. Por ejemplo, si alguien dice que está bien, pero su tono de voz y lenguaje corporal sugieren lo contrario, la escucha activa nos lleva a hacer preguntas más profundas. ¿Seguro que estás bien? Pareces preocupado. A veces, las personas no saben cómo expresar sus emociones directamente, y es nuestra tarea como buenos comunicadores estar atentos a esos matices emocionales. Al practicar la escucha activa, desarrollamos una conexión emocional más profunda, no solo con lo que la persona está diciendo, sino con lo que está sintiendo. Esta capacidad de entender lo no dicho es lo que nos permite ser auténticamente empáticos y lo que distingue a un buen comunicador de uno mediocre. El valor de hacer preguntas. La escucha activa también se caracteriza por el uso de preguntas abiertas. Preguntar cómo te sientes con todo esto o qué piensas sobre esta situación muestra un interés genuino en la perspectiva de la otra persona. Al hacerlo, abrimos el espacio para una conversación más rica y profunda. Las preguntas abiertas invitan a una respuesta más elaborada y muestran que realmente estamos interesados en comprender el punto de vista del otro. A diferencia de las preguntas cerradas, que simplemente requieren un sí o no, las preguntas abiertas fomentan la reflexión y el diálogo. La escucha activa en la resolución de conflictos. Uno de los mayores beneficios de la escucha activa es su capacidad para mejorar nuestra habilidad para resolver conflictos. Cuando dos personas tienen desacuerdos, la tendencia natural es defender nuestras propias opiniones y hablar más fuerte. Sin embargo, la escucha activa nos invita a reconocer y validar la perspectiva de la otra persona antes de presentar nuestras propias ideas. Esto no significa que debemos ceder o abandonar nuestras creencias, sino que simplemente estamos dispuestos a entender antes de ser comprendidos. Al escuchar activamente en momentos de conflicto, demostramos respeto y apertura, lo que puede suavizar la situación y llevar a una resolución más constructiva. La escucha activa crea un ambiente donde el conflicto se ve como una oportunidad para crecer juntos, en lugar de como un obstáculo. Parte 20. El lenguaje corporal como complemento esencial. Al hablar de comunicación, todos pensamos en las palabras, en lo que decimos y cómo lo decimos. Pero, ¿sabías que gran parte de la comunicación no se expresa con palabras? Si pensabas que todo lo que necesitas para ser un gran comunicador está en lo que dices, es hora de abrir los ojos. El lenguaje corporal es una de las herramientas más poderosas que tenemos, aunque muchas veces no somos conscientes de su impacto. Cada gesto, cada postura, cada mirada, cada movimiento de nuestras manos envía un mensaje, incluso si no lo estamos buscando. De hecho, estudios muestran que alrededor del 70% de la comunicación es no verbal. Es el lenguaje de los gestos, las posturas y las expresiones faciales lo que realmente puede reforzar o contradecir lo que estamos diciendo con palabras. El poder de la postura. Imagínate entrar a una sala y encontrarte con alguien que se mantiene erguido, con los hombros hacia atrás, las piernas firmes, y que al hablar, mantiene un contacto visual directo pero relajado. Sin decir una sola palabra, esta persona proyecta confianza. ¿Te has fijado alguna vez en cómo alguien que está encorvado o con los brazos cruzados puede hacer que todo lo que diga se sienta menos convincente? La postura juega un papel esencial en la comunicación, ya que nos permite enviar señales de autoridad, apertura o, por el contrario, inseguridad. Cuando hablamos, nuestra postura influye en cómo los demás nos perciben. Al estar erguido, con una postura abierta, estamos enviando una señal clara de que estamos presentes, listos para escuchar y participar. En cambio, encorvarse o adoptar una postura cerrada puede hacer que los demás se sientan distantes o desconectados. El rostro, la ventana de las emociones. Las expresiones faciales son un reflejo directo de nuestras emociones y las personas a menudo las leen más rápido que nuestras palabras. Una sonrisa genuina, por ejemplo, comunica simpatía, apertura y bienestar.
En cambio, una expresión fruncida o tensa puede generar desconfianza o incomodidad. Sin embargo, el rostro no solo comunica felicidad o tristeza, sino que también revela nuestra sorpresa, enojo, confusión o incluso la falta de interés. La clave aquí es ser consciente de cómo nuestras emociones se traducen en expresiones faciales y cómo éstas pueden reforzar o debilitar lo que estamos tratando de comunicar verbalmente. Cuando somos conscientes de nuestras expresiones, podemos garantizar que nuestros mensajes sean más auténticos y precisos. Las manos, más que solo gestos. Las manos, al igual que la postura, son herramientas poderosas en la comunicación. El movimiento de las manos puede enfatizar lo que estamos diciendo, dando énfasis a puntos importantes o incluso transmitiendo un estado emocional. Cuando hablamos con entusiasmo, nuestras manos tienden a acompañar el ritmo de nuestras palabras, pero si estamos nerviosos o incómodos, podemos cruzarlas o agitarlas sin querer. El uso consciente de las manos en la comunicación no solo agrega dinamismo a nuestra conversación, sino que también puede hacer que seamos más comprensibles. Los gestos son un complemento perfecto para las palabras, ayudando a transmitir la energía detrás de lo que decimos. Sin embargo, debemos tener cuidado con los gestos excesivos, ya que podrían distraer a la otra persona de lo que realmente estamos tratando de comunicar. El espacio personal, respetar límites. Cada cultura tiene su propia percepción del espacio personal, pero el principio básico sigue siendo el mismo: el espacio que ocupamos habla de nuestras intenciones. Si te acercas demasiado a alguien, puedes hacer que se sienta incómodo o invadir su espacio personal. Por otro lado, si te alejas demasiado, podrías parecer distante o desinteresado. El control de la distancia es algo que aprendemos intuitivamente, pero que al ser conscientes de ello podemos mejorar nuestra efectividad como comunicadores. Respetar el espacio personal de los demás no solo es una cuestión de confort, sino que también refuerza la confianza y el respeto mutuo en cualquier interacción. La importancia de la sincronización. Un aspecto fundamental en la comunicación no verbal es la sincronización de nuestros gestos con las palabras. Si estás diciendo algo emocionante pero tu postura es rígida y tu rostro serio, probablemente no generarás el impacto que deseas. La sincronización de lo que decimos con lo que hacemos es crucial para ser percibidos como auténticos y sinceros. Cuando tus palabras y tu cuerpo se alinean, lo que dices se siente real, confiable, y tiene el poder de conectar profundamente con los demás. El mensaje final, la comunicación integral. Al final, la habilidad de comunicarse no es solo cuestión de ser un buen orador o tener un mensaje claro, sino también de saber leer y usar el lenguaje corporal a tu favor. Ser un gran comunicador no significa hablar de forma impecable, sino ser capaz de hacer sentir a los demás que realmente los entiendes y que lo que comunicas se alinea con lo que proyectas a través de tu cuerpo. La comunicación integral, que combina el poder de las palabras, el tono, las expresiones faciales, los gestos y el contacto visual, es lo que realmente nos convierte en comunicadores efectivos. Y a medida que sigues desarrollando estas habilidades, te darás cuenta de que no solo puedes transmitir tus pensamientos, sino también crear conexiones significativas con los demás, dejando una huella que va más allá de lo que dices. Tu cuerpo, tus palabras y tus emociones pueden ser una sinfonía perfecta cuando aprendes a orquestarlas de manera consciente. ¿Estás listo para poner en práctica todo lo que has aprendido sobre la comunicación y transformar tus relaciones? Lo que sigue en tu camino de desarrollo personal está a solo un paso de distancia. Y ahí lo tienes, la clave para mejorar tus habilidades de comunicación y transformar tus relaciones. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo puedes conectar mejor con los demás, expresarte con poder y llevar tu vida personal y profesional al siguiente nivel, asegúrate de suscribirte al canal. No te pierdas los próximos videos que tenemos preparados, llenos de herramientas y consejos prácticos para que sigas creciendo. Haz clic en el botón de suscripción y únete a esta comunidad de aprendices comprometidos. Nos vemos en el próximo video.